El Señor Jesús bendiga a todos aquellos quienes escuchen y ven este programa, La Verdad en Jesucristo. A través de este corto video vamos a exponer y a explicar claramente, como siempre, a través de la Santa Escritura, lo que es la enseñanza del infierno. Antes de iniciar, les informo a todos aquellos quienes ven este programa, si usted no quiere enterarse de la verdad, o si usted podría doler de la verdad o ofenderse con la verdad, o no le agrada la verdad, entonces este no es el programa para usted. Aunque insisto, este es el programa para salvación del alma de toda la humanidad, porque este programa expone con claridad todo lo que el Señor inspiró en la Santa Escritura sin filtro alguno, la verdad tal y concisa como tanto los profetas y apóstoles la escribieron, inspirado a través del único y poderoso Santo Espíritu. Bien, vamos a entrar al tema, el infierno. Muy bien, gloria al Señor. El infierno. La palabra infierno se puede comprender en dos aspectos. No solamente marquemos la palabra infierno como el lago de fuego, ni tampoco es únicamente el sepulcro. Hay denominaciones que describen solamente la palabra infierno como sepulcro y otros solamente describen el infierno como el lago de fuego, pero son ambas. La palabra infierno solamente significa en las profundidades de la tierra, que aparece en las escrituras con la definición en griego Hades y la definición en hebreo Seol. Sigue siendo la misma palabra con los dos diferentes significados que recién mencioné, tanto lago de fuego como también el sepulcro. Y esto lo podemos ver claramente en las escrituras. El infierno no existe desde el principio de la creación. Hubo una instancia, un momento en particular en donde el Señor creó el infierno. Por lo tanto, entendamos con esto de que no hay alguien, obviamente, en el lago de fuego, como tampoco no hay nadie en el reino de los cielos. Porque en las escrituras nos enseña que nadie ha ascendido a los cielos, solamente aquel que descendió, y aquel que descendió fue el Espíritu de Dios, Dios. Cuando digo el Espíritu de Dios, estoy hablando de Él mismo. Él fue quien descendió y se manifestó como el Hijo del Hombre, se manifestó en la carne. Así como dice las escrituras, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y es cuando Él desciende. Y Él fue que también el que ascendió en el cuerpo glorificado, transformando ese cuerpo terrenal, lo que era corruptible, lo transformó en algo incorruptible. Y ascendió a los cielos para llenarlo todo. En el libro de Efesios capítulo 4 bien enseña esta escritura. Vamos a centrarnos en el tema de lo que es el infierno. Repito, la palabra infierno se entiende entre dos aspectos, que es tanto sepulcro como también el lago de fuego. Pero infierno no es únicamente sepulcro ni tampoco lago de fuego, sino ambas. Porque la palabra infierno solamente significa las profundidades de la tierra. En el libro de Deuteronomio vamos a ver escrito en cuando el Señor crea este lugar de tormento, porque este Dios misericordioso, el cual conocemos a través de la palabra, Él es amor, pero su amor es perfecto, es limpio, es puro. Por lo tanto, Él no permitirá que nada injusto, que nada en perversidad, que nada o alguien que ame al mal, que ame a Satanás, el diablo, permitirá que ingrese al reino de los cielos, pero eso es voluntariamente, porque la verdad de Dios será esparcida por toda la tierra. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, capítulo 32, perdón, en el verso 18, la palabra dice, ellos, hablando de la humanidad, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Los ídolos no solamente los enfrasquemos con la idea de pensar en que eso solamente esculturas o cuadros, imágenes. No, ídolos es toda cosa que busca o que tiene la posición de Dios en el corazón del hombre. Así dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, insensata, que no tendrá claridad de lo que son las cosas. Confundirá la verdad con la mentira con la verdad. Lo malo con lo bueno, lo malo con lo malo con lo bueno y lo bueno con lo malo. La oscuridad con la luz y la luz con la oscuridad. Y eso ya está pasando. En el verso 22, aquí es donde declara el Señor lo siguiente. Porque fuego se ha encendido en mi ira
Y esta ira tiene una ubicación, este fuego tiene una ubicación en donde el Señor lo colocó. Y aquí es donde describe, y arderá hasta las profundidades del Seol. En otras palabras, arderá hasta las profundidades ¿de dónde? De la tierra. Ahí es donde se cumple que el Señor crea este lago de fuego o lugar de tormento para aquellos quienes no vivieron o no quieren vivir bajo la voluntad del Todopoderoso, conforme a la Escritura, porque nadie puede venir a servir al Señor conforme a su propia idea. No es así. Dios es perfecto y recto, por lo tanto, Él exhorta, sed pues santo porque Él es santo. Ahora bien, este lugar de tormento tiene varias descripciones en las escrituras que nos dan a entender, nos revelan de que el lugar es un lugar de tormento. Y este lugar de tormento es obviamente quienes son condenados, aquellos que obviamente no prefirieron a Dios. Ahora bien, muchos niegan de que este lugar existe. Muchos prefieren la idea de creer de que el lago de fuego o el infierno, como muchos lo entienden, se encuentra aquí en la tierra. No es así. Porque naturalmente hablando, cuando alguien rompe lo que son los reglamentos de la tierra, va a la prisión. Y obviamente por un lugar temporal, porque aquí en la tierra todo lo que hay es temporal y es vanidad. Todo pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero el lugar de tormento, el cual es este fuego hecho y que viene de la ira de Dios y se coloca en las profundidades de la tierra, es un lugar del cual obviamente no se apagará. ¿Por qué? Porque es el fuego de Dios y todo lo que es de Dios es eterno, excepto esta cosa o esta parte natural que Dios formó, que sí tiene un tiempo temporal. En el libro de Marcos capítulo 9, en el verso 43 dice lo siguiente, para que lean conmigo. Si tu mano, tu pie, tu ojo te ocasión de caer, sácala de ti, porque mejor es ir al reino de los cielos con una sola mano o con un solo ojo o con un solo pie antes que ir al lago de fuego o al lugar de tormento, este lugar, y lo menciona en el 43, en el 44, en el 45, especificando que es el infierno. Y ahí especifica literalmente el fuego que nunca o que no se puede apagar, no puede ser apagado. Y cuando describen el 44, dice, donde el gusano de ellos no muere, la composición del cuerpo humano después de un plazo, después de un tiempo, cuando se descompone, se convierte, se transforma en gusano. Es ahí donde caracteriza aquí la palabra en el libro de Mateo que el gusano de ellos no muere. O sea, este cuerpo del cual también va a ser transformado de una manera en el que no morirá, aún estando bajo lo que es la consumación del fuego, de aquella condenación eterna del cual obviamente usted y yo nos podemos librar si obedecemos la palabra de Dios, si logramos temer realmente a Dios como Él quiere que seamos. Entonces dice las escrituras aquí que si no es así, dice, aquel lugar de tormento dará aquel que no sacó su mano del pecado, no sacó su ojo del pecado, no sacó sus pies, sus pensamientos, su cuerpo de aquellas acciones del pecado. Y dice donde está el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga o que nunca se extingue. Eso está escrito en el libro de Marcos capítulo 9, desde el verso 43 al verso 46, para ser más preciso. De hecho, hasta el 47. Bien, ahora, la palabra cuando nos enseña esto sobre lo que es el lugar de tormento, está claro que la palabra infierno es el lago de fuego. Lo que muchos dudan es si también la palabra infierno se refiere al sepulcro. Claro que sí. Ya referí ya al principio que tanto Seol como la palabra Hades hacen la referencia o significan lo mismo que la palabra infierno. Lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 29 al 31. Vamos a leer desde el 31 primero y luego volvemos atrás para tener una mejor comprensión de esto. Observen lo siguiente. Recuerden que el Señor se manifiesta en la carne. Esa carne fue llamada Cristo. Esa carne fue llamada Jesús. ¿Sí? Y dice en el verso 31, Hechos 2, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma también es la misma carne, así como el profeta Ezequiel mencionó que aquella alma que pecare de cierto morirá. Es la carne la que peca, pero puede ser llamada con el título alma, aunque no esté siendo referencia al espíritu, porque también el espíritu se refiere al alma. El alma se refiere tanto al espíritu como también a la carne, ambas cosas. Así que dice el texto, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. En el Hades.
el Hades aquí en este contexto está refiriéndose al sepulcro. ¿Por qué? Porque dice, ni carne, ni su carne vio corrupción. La carne fue la que fue colocada en el sepulcro, pero no fue dejada ahí, sino que también fue tomada y fue transformada. En el verso 29 describe exactamente algo similar, pero no sobre Cristo, sino sobre David. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro, en otras palabras, su Hades, está con nosotros hasta el día de hoy. Bien, ahora claramente podemos entender que tanto la palabra Hades, Seol, que están en otros idiomas, es el infierno, se refiere tanto al sepulcro como también el lago de fuego. En el texto más explícito donde podemos entender que es que el infierno o lago de fuego es un lugar de tormento, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20 en el verso 15. Dice lo siguiente, y la muerte, verso 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, o en otras palabras también infierno o Hades, que se define obviamente en este contexto como el lugar de tormento o condenación eterna. Aquí está hablando de las profundidades de la tierra, en donde la palabra ya lo describió en Deuteronomio 32, en el verso 22, de que la ira de Dios se encendió y este fuego fue colocado en las profundidades de la tierra. Ahora bien, gloria a Dios por esto. Esto es clara verdad, esto está escrito en la palabra y es lo que usted y yo estamos llamados a creer, no fuera de lo que está escrito. Algo en lo que siempre hago hincapié. Ahora, el alma, el espíritu, va al infierno, va al lago de fuego. El cuerpo, la carne, va al infierno, pero sepulcro, que es en otro nivel. El infierno, que es la profundidad de la tierra, pero en un nivel solamente menos profundo. Pero el lago de fuego se encuentra en una más profundidad. No es que pueda ser encontrado naturalmente hablando, porque es el fuego de Dios y el fuego de Dios es espíritu. Para que no malinterpretemos pensando en que un ser humano puede tener la capacidad de encontrar este lugar de tormento. No es así. En el libro de Mateo capítulo 10, en el verso 28, quiero leer lo siguiente para que entendamos la separación de ambas partes natural, de la parte natural, perdón, con la parte espiritual. Dice la palabra en el verso 28, Mateo 10, y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, los que matan la parte natural, mas el alma, o sea, la parte espiritual, el espíritu, no pueden matar. Temed más bien a aquel, a Dios, al Todopoderoso, que puede destruir, no destruir porque lo desvanece y que deja de ser, no, porque ya leímos recién en Marcos 9, 43 de que nunca muere ese cuerpo que es transformado para aquella condenación. Sigo leyendo en el verso 28 de Mateo 10. Dice, temed más bien a aquel, a Dios, que puede destruir el alma, o sea, el espíritu, y el cuerpo, la parte natural, en el infierno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser en este sentido, hablando aquí la palabra, de que se comprende de que estamos haciendo referencia a que ambas partes, la espiritual y la natural, van al infierno? Es cierto, la parte natural y la parte espiritual van ambos al infierno. Pero es ahí donde claramente se entiende que la palabra infierno es sepulcro y la palabra infierno también es lago de fuego. La diferencia es que la parte natural, humana, este cuerpo, va al sepulcro, que es debajo de la tierra, a 2 o 3 metros de profundidad aproximadamente, y la parte espiritual va a las profundidades del Seol, a las profundidades de la tierra. Por lo tanto, no hay manera en el que se pueda entender lo contrario referente a esto. El texto de la palabra, Mateo capítulo 10, en el verso 28, la palabra claramente dice de que el alma y el cuerpo serán destruidos o lanzados o puestos en aquel lugar en el infierno. Sepulcro, el cuerpo, esta parte física, y el espíritu va al lago de fuego. Ahora, es todo aquello. En el libro de Segunda de Corintios 5, en el verso 10, Segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 10, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo.
Es ahí, ojo con esto, que muchos creen, ah, no, este murió en pecado, ya se encuentra en el infierno, en el lago de fuego. Se encuentra en el infierno, pero sepulcro, no en el lago de fuego. En el lago de fuego aún no se encuentra nadie. ¿Por qué? Porque todos debemos pasar por aquel tribunal de Cristo, que es el juicio final, que dice el verso, estoy leyendo en 2 Corintios 5:10, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, estando en la carne. Estando en la carne, no puede ser que él haya muerto y que después crea que va a un lugar llamado purgatorio. Eso no es verdad, eso es absolutamente falso. Porque la palabra dice textualmente que en aquel lugar, en el tribunal de Cristo, seremos juzgados por nuestras, en este cuerpo, por lo que hayamos hecho en este cuerpo, por los hechos buenos o malos que hayamos hecho. Y lo bueno que se ha hecho no es según el estándar de los hombres, porque los hombres solamente se justifican con decir que no han robado o que no han mentido o que no han matado, nada más. Hay más leyes establecidas en la palabra de Dios que es para toda la humanidad, para aquellos que voluntariamente quieran optar por ir al reino de los cielos. Elegir hacer lo correcto es elegir a Dios. Elegir a Dios es apuntar para ir al reino de los cielos por la eternidad con el Salvador. Negar el hacer lo correcto y hacer lo bueno, según lo que Dios establece, es negar a Dios. Y el negar a Dios es voluntariamente negar el ir al reino de los cielos, aunque muchos quieran decir, yo voy a ir al reino de los cielos. No es así. Yo no puedo pensar que por el hecho de yo cometer actos criminales voy a pensar que no voy a ir a la cárcel, que voy a obtener los mejores premios por hacer un acto criminal. No, tarde o temprano la ley me sentenciará y me condenará. Dios es más perfecto que cualquier ley terrenal, por lo tanto a Dios no se le escapa absolutamente nada. Él solamente es paciente. La palabra describe que él ha sido paciente esperando que el hombre proceda al arrepentimiento, proceda voluntariamente al arrepentimiento. Por lo tanto, aquí la palabra declara tajantemente, no hay nadie en el cielo ni nadie en el infierno. Por otro lado, la palabra también describe que los muertos en Cristo, aquellos que murieron creyendo a la verdad de la palabra, y no solamente que con labios o con sus oídos decían que creían, sino que con sus acciones lo demostraban, entonces dice la palabra que aquellos que murieron en Cristo resucitarán para reunirse con Dios en los cielos. Su palabra es bastante clara referente a este tema, por lo tanto que no debe haber ninguna duda con respecto a la cita que acabé de mencionar. Este es su programa La Verdad en Jesucristo. Espero y anhelo que este mensaje, que esta enseñanza haya sido de gran edificación para todos aquellos quienes ven y escuchan este programa. Que el Señor Jesús bendiga a todos y cada uno de ustedes.